Aleluya. El Señor me los bendiga grandemente, amados hermanos, amados amigos que van a ver este video en distintos lugares. El Señor me los bendiga grandemente. Quiero impartir palabra del Señor Jesucristo, palabra de aquel Dios que dijo que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Quiero leer en el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, un libro donde hay profecía de Dios y no profecía de hombre, profecías que sí se cumplen. Quiero leer en el libro de Apocalipsis su capítulo número 3, su versículo número 14. Lo leemos siempre bajo la guianza del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aleluya. Quiero meditar sobre un lindo y hermoso tema que se llama: solamente el obediente entrará al cielo. Juan el apóstol amado estaba preso en la isla de Patmos a causa del evangelio de Jesucristo. Ahí Dios le da una revelación a través de su espíritu y le dice que escriba a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia rechazada por mundana. No tiene ninguna virtud. ¿Por qué? Porque a la iglesia de la Odisea se le envió la carta más triste de todas. Se le envió a otras 6 iglesias más, pero a la iglesia de la Odisea se le envió la carta más triste. La iglesia de la Odisea es una iglesia que se deja gobernar por sus propias decisiones, juicios y costumbres, en vez de ser gobernada por la palabra de Dios. Dice en el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el que no miente, el principio de la creación, el que creó todas las cosas. Dice esto, escuche bien. El Señor nos quiere hablar a ti, amado amigo, amado hermano, que vas a ver este video. El Señor tiene palabra para ti. El Señor te quiere decir en este momento, y dice con mucha atención. Y dice: yo conozco tus obras. Yo conozco lo que haces. En la iglesia muchas veces cantamos un coro que se llama: cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Donde quiera que nosotros vayamos, nos vayamos al norte, al sur, al este o al oeste, los ojos del Señor siempre van detrás nuestro. Muchas veces lo cantamos en la iglesia, pero no lo vivimos. Cuando estamos lejos de la iglesia ya no cumplimos ese canto, ya no cumplimos ese coro, cuando realmente al cielo solamente entra el que vive lo que canta y el que vive lo que predica. Al cielo no se entra por predicar bonito, por cantar bonito. Dice el Señor: yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, yo conozco cómo te portas en la iglesia y cómo lo haces en tu casa, cómo vives en tu casa y cómo estás en la iglesia, cómo trabajas. Yo conozco cómo te portas, dónde trabajas, dónde caminas, donde quiera que vayas. Yo te conozco, yo conozco tus obras. Ahora el Señor dice: por cuanto que ni eres frío ni caliente. Frío. ¿Quién es el frío? Es aquel que no quiere conocer nada de Dios, que no quiere saber nada de Dios, que endurece su corazón, que aborrece el evangelio, que no quiere saber nada de la palabra del Señor Jesucristo. Ese es el frío, el que se deja llevar por sus propias decisiones, como lo era la iglesia de la Odisea.
se deja llevar por sus propias decisiones, no quiere dejar al mundo, ama tanto al mundo que no quiere dejarlo a causa de Jesucristo, no lo quiere dejar, quiere seguir arruinándose la vida. Ese es el frío. Dice, no eres frío ni caliente. ¿Quién es el caliente? Aquel que busca el calor de Dios a cada día. ¿Cómo? A través de la oración de madrugada, a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de leer la palabra del Señor, cantándole, adorándole, sirviéndole en espíritu y en verdad. Es aquel, el caliente es aquel que lucha por vivir en santidad. El caliente es aquel que no se avergüenza del evangelio de Jesucristo. Es aquel que se siente orgulloso de Dios. El caliente es aquel que donde quiera que va siempre habla de Jesucristo. El valiente es aquel que no se avergüenza de Jesucristo con sus amigos. Es aquel que se siente orgulloso del Señor Jesucristo. Ese es el caliente, el que lucha por obedecer completamente a Dios. Ese es el caliente. Dice, ojalá fueses frío. El Señor dice, ojalá fueses frío. Ojalá no me hubieras conocido. Ojalá no te hubieras acercado a mí. Ojalá te hubieras quedado ahí donde estabas. Estabas mejor así. Estabas mejor en el lugar en el que estabas. Ojalá no me hubieses conocido. Ojalá fueres frío. Y dice, oh caliente. Ojalá pues me sirvieras con todo tu corazón. Ojalá me cantaras en espíritu y en verdad. Ojalá te sometieras a mí en ayuno y en oración. Ojalá buscaras mi presencia. Ojalá caminaras siempre con el temor mío en tu corazón. Ojalá lucharas por vivir en santidad. Ojalá vivieras para mí. Ojalá. Pero dice, por cuanto eres tibio. El tibio es alguien que no es frío ni caliente, sino es tibio. ¿Quién es el tibio? El tibio es aquel que es una persona en la iglesia y otra persona en su casa. En la iglesia es obediente y en su casa es desobediente. En la iglesia alaba al Señor y en su casa escucha música mundana. En la iglesia va a orar y en su casa no lo hace. En la iglesia habla lenguas y en su casa habla muchas malas palabras, se la mantiene chismeando. Ese es el tibio. El tibio es aquel que solamente va los domingos a la iglesia. El tibio es aquel que solamente canta en la iglesia y en su casa no. El tibio es aquel que predica solamente conforme a sus decisiones. El tibio es aquel que predica para agradarle a la gente y no agradarle a Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros agradarle a la gente si quedamos mal con Dios? La palabra del Señor dice que bendito el varón que confía en Dios, mas maldito el varón que confía en el hombre. El tibio es aquel que no vive lo que canta. El tibio es aquel que no vive lo que predica. El tibio es aquel que se avergüenza del Señor Jesucristo en su trabajo. Aquel que rechaza a Dios cuando no está en la iglesia. El tibio es aquel que busca agradar a los hombres. El tibio es aquel que anda predicando solamente sobre bendición. El tibio es aquel que busca quedar bien con la gente. El tibio es aquel que gana el mundo pero pierde a Cristo. El tibio es aquel que tiene dinero pero no tiene el Espíritu. El tibio es aquel que no cumple lo que dice. El tibio es aquel que desobedece al Señor Jesucristo. Ese es el tibio.
Así era la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Era una iglesia que tenía lujosos templos, pero no tenía a Cristo. Es una iglesia tibia, es una iglesia triste. Es una iglesia que gana al mundo, pero pierde a Cristo. Es una iglesia que le falta entrega al Señor. Es una iglesia que tiene dinero, pero no tiene el Espíritu. Es una iglesia que las tradiciones del mundo no le permite ver a Dios. Sigue diciendo: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te rechazaré de mi presencia. Te alejaré de mi presencia si eres tibio. A mí no me sirven los tibios. Yo solamente quiero gente que me obedezca completamente. Eso es lo que el Señor nos dice. El Señor no quiere tibio. Entonces, amado hermano, amada hermana, es momento de servir a Dios completamente. Es momento de entregarse solamente para el Señor. El tibio es aquel que lucha por las bendiciones de aquí en la tierra, que le gusta que le prediquen de bendición, que lucha por hacer tesoros aquí en la tierra, pero no tiene nada allá en el cielo. En el libro de 2 de Pedro 3:7 dice que este mundo, esta tierra y todo lo que vemos está preparado para el fuego y para la destrucción de los impíos. Todo lo que quedará aquí quedará destruido. La palabra del Señor dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces no nos conviene hacer tesoros aquí en la tierra. Empecemos a hacer tesoros allá en el cielo. Sigue diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tiene dinero, tiene todo, sí. Muchas veces hemos decidido que no tenemos necesidad de nada. Mas sin embargo el Señor nos dice que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Escuche bien, no tenemos nada. Pero el Señor nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Te aconsejo que me busques, que lo que yo te voy a dar es de mucho valor, para que seas rico y vistas vestiduras blancas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y aunque tus ojos con colirio, para que veas. El Señor nos aconseja que compremos tesoros en el cielo. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, sirviéndolo a Él, entregándose a Él. Él sí nos aconseja eso, porque lo que nos da Él es valioso. Lo que nos da Él estará para siempre. Será una vida eterna. Él nos aconseja que busquemos más de Él, que vivamos en santidad, apartados solamente para Él. Nos dice, escuche bien, muchas veces a muchos nos molesta que nos prediquen duro, que nos prediquen fuerte, pero el Señor nos ha levantado para predicar la palabra tal y como está escrito. Pablo le dijo a la iglesia de Galacia en el libro de Gálatas: me he hecho sus enemigos solamente por decirles la verdad. Pero aquí queremos quedar bien con Dios, agradar a Dios, servir a Dios. Pero el Señor nos habla duro. A nosotros muchas veces nos cae mal, nos enojamos. Pero a la larga, nos damos cuenta que es para nuestro bien. Escuchen, ¿qué dice el versículo 19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Escuche bien, yo le llamo la atención. Yo corrijo, yo amonesto a todos los que amo, a todos los que quiero, por aquellos que fui a dar mi vida, por aquellos que permití que mi hijo fuera a morir en la cruz del Calvario.
Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor vino a sufrir, el Señor cargó una cruz pesada, se burlaron de Él, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, mas Él permaneció firme y fiel hasta el final. Entonces, hermanos, hagamos que ese sacrificio valga la pena. ¿Cómo lo hacemos? Sirviendo al Señor, entregándose completamente a Dios. Vivir para Dios. Acuérdese que el Señor nos llama la atención porque nos ama tanto y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Cristo pronto viene, la venida de Él está cerca. Es momento de que nos preparemos y ya no seamos fríos ni tibios, sino calientes. Ya no le demos una obediencia a medias. Dice un dicho que una obediencia a medias es desobediencia. Entonces, hermanos, seamos obedientes pero completamente al Señor Jesucristo. El Señor nos ama, que nos da esta palabra fuerte, pero con amor. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno escucha la palabra, la guarda en su corazón y obedece, entraré con él y cenaré con él, estaré con él, lo guardaré, lo protegeré. Y si Dios está con nosotros, hermanos, estamos seguros. David dijo: Señor, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. David sabía muy bien, en el libro de Salmos lo dice, David sabía muy bien que su esposa, su padre, su madre estaban de paso y no podían hacer nada por él, mas Jesucristo sí podía. Nosotros estamos de paso, nuestros padres, nuestras madres, nuestras esposas, si algunos ya tienen, están de paso, mas Cristo permanece para siempre. Si alguno oye la voz del Señor, escuchó la palabra, la guarda, la practica, tenga por seguro que Dios está con usted, la protección de Dios está con usted. Si guarda la palabra, escuche bien, hay recompensa. Dios nos recompensa por nuestra entrega y obediencia a Él. Dice en el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Grande recompensa nos espera. Vivamos, luchemos conforme a la voluntad de Dios, vivamos lo que cantamos y lo que predicamos. Prediquemos tal y como está escrita. Hoy es momento de predicar sobre bendiciones, pero del cielo. Sobre preparar tesoros en el cielo. Acuérdese muy bien que tesoros aquí en la tierra serán destruidos, serán acabados, pero los tesoros que hacemos en el cielo nunca se acabarán. Entonces, amado hermano, amado amigo, ya basta. Seamos obedientes al Señor completamente. Sirvámosle a Dios en todo tiempo, donde quiera que estemos. Permanezcamos fieles. Acuérdese que los ojos de Dios van donde quiera que nosotros vayamos y están donde nosotros estemos. Dios les bendiga. Espero y esta palabra sea de edificación para su vida. El Señor nos ama tanto, nos da palabra dura, pero con amor. Dios les bendiga grandemente y sigamos luchando, sigamos viviendo para Cristo, que nuestro Cristo pronto viene y Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. El Señor me los bendiga grandemente. Aleluya.